Radio 5, Cádiz, Salud. Y a las 8:53 abrimos la segunda parte de nuestro informativo que los martes dedicamos a salud pública. Hoy a la fibrosis quística. El pasado día 8 se celebraba el Día Mundial de esta enfermedad. Nos acompaña la pediatra Cristina Remol. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. ¿Qué es la fibrosis quística y qué efectos tiene sobre la salud? La fibrosis quística es una enfermedad genética hereditaria, es decir, que es necesario que se transmita por parte del padre y por parte de la madre, y que hoy en día sigue siendo una enfermedad incurable y grave. Entonces es necesario conocerla, sobre todo por concienciarnos en apoyar a los pacientes y a la familia. El defecto fundamental se produce en una proteína que hay en las células de algunos de nuestros órganos, lo que conlleva una malfunción de dichos órganos, y esto a largo plazo pues va a afectar a su salud. Fundamentalmente los órganos más afectados son pulmón y páncreas, entre otros. Sí, se pierde muchísima capacidad pulmonar, ¿no? Aquellos que Fundamentalmente la afectación pulmonar es la que es responsable de la morbimortalidad de dicha enfermedad. ¿Y a qué edad o edades suele diagnosticarse? Y no sé si tiene importancia un diagnóstico temprano sobre el curso luego de la enfermedad. Tiene una importancia fundamental, y es una cosa que hemos cambiado afortunadamente en los últimos años. En Andalucía, a partir del 2011, se hace un screening o un cribado neonatal, es decir, que nos permite diagnosticar a niños recién nacidos que todavía no han manifestado síntomas de la enfermedad, lo que nos da una oportunidad, ¿no?, de tratarlos y prevenir las manifestaciones desde muy temprano. Hace unos años y sobre todo antiguamente se diagnosticaban a los pacientes muy evolucionados. Esto hacía que el pronóstico fuera aún peor. Porque qué pronóstico tiene la enfermedad. Decías antes que podía llegar a ser mortal, supongo que tendrá diferentes grados, ¿no? Tiene diferentes afectaciones, hay formas típicas que son las más graves, y hay formas atípicas que son las que tienen una sintomatología más leve o afortunadamente más banal, pero la forma típica de la fibrosis quística, hace unos años hablábamos que era una enfermedad pediátrica porque morían casi todos los pacientes siendo niños, y ahora la esperanza media de estos pacientes con formas graves llega a los 40 años aproximadamente. ¿Qué tratamiento tiene? Si es que tiene, ¿cómo se afronta la enfermedad a nivel médico, digámoslo así? Actualmente el tratamiento es un tratamiento que podríamos decir sintomático, es decir, según lo que nos vayamos encontrando, pues vamos intentando poner soluciones. Se basa fundamentalmente en los problemas digestivos que encontramos, pues tenemos que nutrir a nuestros pacientes, suplementarlos con enzimas, con vitaminas, es decir, darle medicación por vía oral, y sobre todo y fundamental en su día a día es una terapia respiratoria inhalada. Es decir, son pacientes que de forma sistemática, a veces cada 12 horas, a veces cada 8 horas, hacen tratamiento con inhaladores, fisioterapia respiratoria, que lo que nos ayuda a mantener una vía respiratoria limpia de secreciones y evitar las infecciones respiratorias. Decíamos que el pasado día 8 se celebraba el Día Mundial de la Enfermedad. Dice la Federación Española de Fibrosis Quística que con esta efeméride buscaba, entre otras cosas, dar a conocer la situación que viven los pacientes, su acceso a los últimos tratamientos y mejorar su calidad de vida. ¿De qué recursos disponemos para atender a estos pacientes y cuáles son esos últimos tratamientos? Pues en la actualidad hemos desarrollado muchísimas terapias novedosas que han hecho que la esperanza de vida aumente. Contamos con unidades con profesionales multidisciplinares que atienden a estos niños, a estos adultos jóvenes, lo que hace que estén mejor atendidos. Se han desarrollado nuevas terapias inhaladas, nuevos antibióticos que hace que la esperanza mejore, y en la actualidad y en un futuro muy cercano lo que se están desarrollando, y están muchos fármacos en fase de esperar a ser aprobados y otros en ensayo clínico, que no van solo a frenar los síntomas de la enfermedad, sino que van al problema de base, es decir, si hay una proteína defectuosa, lo que vamos a intentar es repararla. O sea, que cabe pensar en positivo de cara a futuro, creo que con la la fibrosis perspectiva. quística hay que ser muy positivo, y de aquí a unos años vamos a vivir, creo que, una revolución. Pedía también la Federación Española de Fibrosis Quística apoyo a las familias, porque qué papel, sobre todo con niños, desempeña la familia. Supongo que será fundamental, ¿no? El papel de la familia es fundamental. Suelen ser pacientes y familias con una capacidad de lucha y de superación que a nosotros nos impresiona en el día a día, y que creo que necesitan apoyo por parte de la sociedad en general, de un reconocimiento.
¿Puede haber infradiagnóstico? Decías antes tú que se ha aplicado lo del screening en perinatal, supongo que ya a partir de ahí no, o sí, todavía puede existir casos de... En nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, que hablamos que su implantación ha sido en el 2011, todavía tenemos niños y adultos jóvenes que no han tenido la oportunidad, ¿no?, de tener ese screening en su prueba del talón. Entonces aún sí que encontramos casos, afortunadamente cada vez menos, pero que sí que diagnosticamos tardíamente. Entonces es una sospecha diagnóstica que tenemos que tener presente aún. Porque los síntomas pueden mostrarse no necesariamente los primeros años de la vida, ¿no? Generalmente suelen aparecer en primeros años de vida, pero como hemos hablado que es una enfermedad cuya forma de presentación es variable, hay formas más larvadas o más atípicas en la que el diagnóstico pues, puede retrasarse. Hace unos días se iniciaba desde Jerez un recorrido en bicicleta, una bicicleta plegable hasta Roma para dar visibilidad a la enfermedad y pedir más esfuerzo en la investigación de su cura. Supongo que estarás al corriente de la Sí. iniciativa. No sé qué opinas de... Sí, a mí me parecen bien todo ese tipo de iniciativas que promueven las asociaciones de fibrosis quística porque hacen que sea una enfermedad que no se olvide, que lógicamente es difícil de olvidar, sobre todo por lo que hablábamos, porque afecta a niños y adultos jóvenes y es una población que siempre, bueno, pues causa simpatía y que queremos apoyarla para que su supervivencia aumente y todo lo que sean medidas pues que en la radio, en la televisión, en las redes sociales tenga movimiento, pues yo creo que es fundamental. Porque ¿qué prevalencia? Nos quedan 25 segundos de entrevista, tiene esta enfermedad. Se calcula en España, es variable en las distintas regiones de Europa, pero en España 1 de cada 5.000 recién nacidos va a ser un niño con fibrosis Sin quística. Importar que estemos en Andalucía o estemos en Navarra, ¿no? Sin importar. Eso no afecta. Pues con eso concluimos. Muchísimas gracias a Cristina Remón por haber estado aquí y esperamos verte más. Muy buenos días. Gracias a vosotros por invitarme.